Bien, desde hace algunos sábados venimos hablando, a ver cuál es el tema, me gustaría que ustedes me lo dijeran. A ver, digamos, con que me lo diga uno es suficiente, no hace falta que lo digan todos. El Evangelio en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar entonces del Evangelio. Y hoy vamos a hablar en particular sobre el Evangelio de Isaías. Vamos a leer algunos versículos, los podemos leer juntos, yo los he proyectado ahí. Vamos a ir saltando algunos versículos de Isaías. Isaías es un libro largo, no lo vamos a leer entero. Considerado uno de los profetas mayores por su extensión en contenido, en profecía. Entonces vamos a ir leyendo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pasamos ahora al capítulo 40, versículo 13. Dice en el capítulo y el versículo: vos que clamo en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Seguimos avanzando. Fíjense, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y pasamos a dos versículos que consideramos clave, en los que vamos a hacer un poquito más de énfasis. Capítulo 53, versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Aquí nada más la lectura hemos visto que hemos ido saltando sin algunos versículos de un profundo contenido en este, podríamos decir, Evangelio según Isaías. ¿Qué significa Evangelio? Bueno, ya lo hemos dicho, son buenas nuevas, buenas noticias, pero bueno, ahí Ricardo al inicio daba buenas noticias. Tenemos el lunes y martes el campamento, pero eso no es Evangelio. Son buenas noticias, pero cuando provienen de Dios. Y esas buenas noticias que provienen de Dios es la que consideramos como Evangelio. Hay muchas buenas noticias que tienen que ver con la vida de Dios, que están en lo que conocemos como los 4 evangelios. 4 evangelios clásicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos se llaman sinópticos porque relatan de una manera más comprimida todo el ministerio del Señor. El Evangelio de Juan habla un poquito más sobre ese ministerio en Judá. Pero bueno, hablan sobre la vida, muerte y resurrección del Señor. Esas buenas noticias. Pero como hemos estado viendo en todos estos días, esas buenas noticias no solamente las encontramos en el Nuevo Testamento, sino que las tenemos desde el Antiguo Testamento. Ya desde Génesis
cuando allí el Señor tiene que reprender a esa serpiente. En el Génesis 3:15 le dice que a esa serpiente que la simiente de la mujer, bueno, le aplastaría y pisaría esa cabeza, aunque ella mordería o atacaría el calcañar, la parte posterior del pie, pero sería vencida esa serpiente como consecuencia del poder de Dios contra Satanás. Después tenemos distintas figuras, tenemos también la historia de Noé. Aquí vemos esa figura de esa persona que con sus limitaciones como nosotros, como Lot, él confió en el Señor, y en esa generación tan mala y perversa que fue consumida, él por esa confianza en el Señor pudo experimentar la buena noticia de ser salvo. También hemos visto el Señor a través de, como decimos, del Antiguo Testamento, en profecías o en símbolos, nos habla esas buenas noticias de ese Cristo que vendría. En el Nuevo Testamento ya estamos viendo a ese Cristo que estuvo entre los discípulos. Y vemos allí también en esa figura cuando, también lo hemos analizado, según los sábados atrás, cuando a Abraham, para probar su fe, el Señor le pide a su hijo, a Isaac. Y allí, bueno, cuando Abraham estaba por hacer la ofrenda de su hijo, el Señor le da un carnero para que reemplace a su hijo y lo ofrezca en holocausto. Como ya figura de esa buena noticia de que un día vendría el Señor, así como cordero inmolado, como cordero al matadero, que también lo dice Isaías, para salvarnos a nosotros, a sus hijos. Y el sábado pasado, bueno, está escrito ahí, ¿de qué estuvimos hablando? Jonás, muy bien. El Evangelio según Jonás. Y entre las cosas que contaba Emmanuel el sábado pasado, hablaba justamente de esa figura que el mismo Señor usa de Jonás del Antiguo Testamento. Que así como Jonás estuvo ¿cuántos días en el vientre del pez? 3 días y 3 noches. Si es necesario que también Cristo esté en la tierra, haciendo mención o refiriéndose a que él iba a morir, pero que también iba a resucitar, como Jonás fue expulsado así de esa ballena. Entonces hemos visto que en el Antiguo Testamento, a través de figuras, a través de profecías, el Señor nos da ese evangelio, esas buenas nuevas de la obra de Cristo. Y hoy vamos a hablar de Isaías. Isaías, bueno, hay incluso teólogos que lo llaman el Evangelio de Isaías, porque habla precisamente de toda la obra desde que el Señor Jesús tuvo que venir al mundo. Isaías, ya el nombre mismo de Isaías significa salvación a Jehová. Ya su nombre tiene un significado importante para nosotros. Isaías era hijo de Amós y estuvo en varios reinados del pueblo de Judá, de este pueblo israelita. Estuvo con Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. El martes pasado justamente hablábamos también de una situación de un rey que quiso invadir Judá, y allí Ezequías, que no sabía qué hacer, bueno, por recomendación de Isaías, que estaba con él, puso las cartas del que lo estaba enfrentando ante Jehová, y Jehová a ese rey de los asirios lo destruyó y le dio la victoria. Entonces vemos este profeta Isaías ya desde la antigüedad estuvo con varios reyes y es considerado, como decimos, un profeta mayor junto con Jeremías, Ezequías y Daniel. Y vamos a ver qué es lo que nos dice ese evangelio según Isaías, y vamos a destacar 5 cosas. Primero, la profecía sobre el nacimiento de Cristo. Ya tenemos la buena nueva de que un día Cristo iba a nacer entre nosotros. La segunda, la profecía sobre quién iba a precederlo, quién lo iba de alguna manera a presentar, todo preparado por Dios desde el cielo. La profecía sobre el ministerio de Cristo, cuando Él tenía que desempeñarse en medio del pueblo. La profecía sobre los sufrimientos de Cristo. No hay otra profecía tan precisa, podríamos decir, como la del profeta Isaías. Y finalmente la profecía sobre la resurrección.
El sábado pasado, cuando se tocaba justamente el tema de la relación entre la resurrección del Señor y esa figura en Jonás, decía nuestro hermano que si no fuese porque Cristo resucitó, nuestra fe sería sin sentido, pero gracias al Señor podemos en esta tarde y nosotros hablar de un Cristo que vive. Y vamos a ver la primera profecía. La primera profecía la vemos allí sobre el nacimiento de Cristo, que nos habla de esa humillación de Cristo. Por ahí perdemos un poco el sentido o lo que representa, porque bueno, estamos acostumbrados a las historias que escuchamos en forma secular, que el Señor vino y nació en este mundo, pero bueno, nos preguntamos o nos hemos preguntado quién es ese Señor. Es el creador de los cielos y de la tierra. O sea, no es fácil, aquí desde el punto de vista humano, que un rey vaya a nacer donde están los animalitos, allí donde está en ese pesebre, y mucho menos, digamos, que alguien muy superior a un rey tuviese que nacer en ese lugar. Por eso, cuando vienen estos sabios del Oriente buscando al rey de los judíos, ¿a dónde van a buscarlo? Al palacio, porque lo lógico, un rey tenía que nacer en un palacio, no se imaginaban nunca que un rey podía nacer en un pesebre. Entonces vemos cómo el Señor se humilló y lo vemos allí, bueno, no se alcanza a ver, vemos qué es lo que hay ahí. Parece una vaquita. Allí en ese lugar el Señor nació en un humilde pesebre, se humilló para venir a este mundo. Y lo vemos aquí en Isaías 7:14, dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios mismo manifestado en carne. Y si nos vamos a Mateo, uno de los evangelios, capítulo 1, versículo 23, ahí vemos cómo el Señor confirma lo que ya había dicho Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense ustedes esa buena noticia cuando, si ustedes recuerdan, ese mensaje que le dan a los ángeles. Hoy, decían los mensajes, los ángeles le damos nuevas de gran gozo, de gran alegría, buenas noticias. Evangelio para los ángeles y para nosotros, de ese Cristo que se humilló a venir al mundo. Pero también tenemos esa profecía del que iba a preparar el camino para Cristo, que era, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Juan el Bautista. Muy bien. Fíjense ustedes, la profecía dice, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y cuando viene Juan el Bautista, prácticamente repite esos mismos versículos de Isaías, él hace mención de esos versículos. En Lucas 3:4 dice, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, eso lo dice Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y allí lo vemos a Juan el Bautista preparando el camino, y él, ¿qué privilegio se acuerdan tuvo Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda? No es un privilegio menor, él tuvo el privilegio de bautizar al Señor. Entonces, él, a partir de ahí es cuando el Señor comienza, podríamos decir, casi un ministerio público más notorio. Entonces vemos la buena noticia relacionada con esa profecía y preparación de Cristo. Después tenemos la profecía sobre el ministerio de Cristo. Y el mismo Señor, fíjense, no lo hemos puesto ahí, Isaías 61, 1-2, porque es lo mismo que el mismo Señor lee. Un día el Señor va a la sinagoga, pide el libro de Isaías y él mismo lo lee, obviamente tomando el lugar de lo que decía Isaías. Fíjense, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y si recordamos, cuando estuvo el Señor
Bueno, el Señor hizo muchas de esas cosas que están mencionadas ahí. Dio vista ciego, levantó ahí, tenemos una figura se ve una mano actuando sobre una persona postrada. El Señor levantó paralítico, levantó muertos, levantó, si se recuerdan, a Lázaro. Fue cumpliendo con todo eso que el Señor había hecho, mostrando que ese ministerio del Señor que Él asumía como que iba a ser, estaba demostrando a través de Él el amor hacia nosotros y su misericordia. El Señor se humilló. El Señor tuvo esa preparación por Juan el Bautista y el Señor comenzó en ese transitar en su ministerio, mostrando el amor de Dios y la misericordia hacia todo ser humano, no solamente desde el punto de vista físico de las enfermedades, sino fundamentalmente desde el punto de vista espiritual. Y seguimos, la cuarta profecía sobre los sufrimientos y muerte de Cristo. Y esa profecía ya nos habla sobre la salvación de nuestras almas. Fíjense cómo lo presenta Isaías, y si lo vamos a leer, Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y no vamos a poner todos los pasajes. Fíjense que, si bien decíamos, hay 4 evangelios clásicos que detallan la obra de Cristo, unos sinópticos y otros como en el Evangelio de Juan. Sí, algo en que todos detallan casi por igual, con un poquito, digamos, pueden variar el grado de detalle, pero detallan en un gran porcentaje, podríamos decir, todo lo que tiene que ver con los sufrimientos y la muerte de Cristo. Esa muerte que el Señor tuvo, como dice aquí, fue afrentada personas al Creador del cielo y de la tierra. Las personas le escupían en el rostro, le dieron bofetadas, dice la Escritura, se burlaban cuando estaba en la cruz, hasta que inclusive esos 2 malhechores que estaban junto al Señor también le injuriaban. Pero uno en ese momento se dio cuenta que estaba al lado de un ser superior, del Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan lo que le dijo este malhechor arrepentido? Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor le respondió a ese malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué gloriosa ejemplo, esperanza, cuando nosotros confiamos en el Señor de corazón. No hace falta que hagamos nada para ganar la salvación. El Señor ve nuestro corazón como vio el corazón de este malhechor arrepentido. Y el Señor le confirmó a ese malhechor que ese mismo día estaría con él en el cielo. Y ese cumplimiento profético, como decíamos, no lo vamos a leer porque está en los 4 evangelios bien detallados, cada cual lo que hemos estado diciendo. Pero me interesó mucho, además, porque cuando los apóstoles, inclusive después los discípulos, comienzan a expandir el mensaje de Cristo, hablando sobre la muerte de Cristo y sobre la resurrección, y ese mensaje comienza a extenderse, hay un mensaje también muy interesante que se da a través de Felipe, el evangelista. Este hombre, dice la Escritura, que es guiado por Dios al desierto. Podríamos decir, bueno, ¿cómo puede ser al desierto? Digamos, medio raro, o sea, en el desierto, excepto las iguanas y el sol, los espinos, no sé qué puedo hacer, pero él recibió esa guía del Espíritu, lo lleva al desierto. Pero el Señor tenía un propósito, y allí se encuentra con un carro que venía, con un funcionario de una reina, la reina Candace, reina de los etíopes, y este hombre venía en el carro, y a que no saben qué estaba leyendo. Este hombre leía el libro de Isaías, y
cuando Felipe se acerca, recibió ese espíritu del Señor guiándole que se acercara, se encuentra con este hombre que estaba sin entender la profecía que estaba leyendo, y allí Felipe le explica lo que Isaías quería decir respecto de Cristo. Y cuando este hombre entendió ese mensaje de que Cristo había muerto en la cruz por sus pecados, aceptó al Señor y tomó la decisión de bautizarse. Y allí hizo una confesión muy interesante. Hechos 8:37 dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bueno, yo creo que es una forma en que podemos también reflexionar y pensar cada uno de nosotros, de los que estamos en este momento aquí. Podemos decir, escuchado el mensaje de Dios, ese mensaje profético. Hemos visto cómo la obra de Cristo profetizada se ha cumplido en la persona de Cristo. Es el mensaje que ha sido proclamado y el que estamos proclamando en esta tarde. La pregunta es la misma que Felipe le hizo al etíope: ¿qué vas a hacer con ese mensaje de Cristo? Ojalá todos puedan responder lo que respondió esta persona. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Finalmente, la profecía sobre la resurrección, la buena nueva de la resurrección. El sábado pasado, como decía, se hacía énfasis en esta profecía ya del mismo Señor, haciendo referencia a lo que había pasado con Jonás. Y allí Isaías dice 53:10, la segunda parte: cuando haya puesto su vida en expiación, refiriéndose a la muerte por el pecado, verá linaje y vivirá por largo de días. Y el Señor puso su vida, pero no quedó allí en la cruz, no quedó en la tumba, sino también volvió a tomar su vida. Dice el Señor en su palabra que Él tenía poder para poner la vida y tenía poder para volverla a tomar. Y un día, cuando estaba en la tumba, fueron allí las mujeres, las que habían seguido al Señor, un grupo a ungir ese cuerpo que pensaban estaba allí en esa tumba. Y en lugar del cuerpo del Señor se encontraron con ángeles. Y esos ángeles le dijeron lo que están ahí a las mujeres. Dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto. Y ahí se encontraron una tumba que estaba vacía. Qué gloriosa esperanza que tenemos los que un día hemos confiado en el Señor, los que hemos creído en esa obra que hizo en la cruz, profetizada, cumplida por el Señor y testificada y proclamada por sus discípulos. Y hay también otra expresión también muy interesante en Hechos 1:9, que dicen los mismos ángeles también, y habiendo después dicho estas cosas de despedida, refiriéndose al Señor, viéndolo ellos, dice, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así el Señor ascendió a los cielos. Y los ángeles continuaron diciéndole a las personas que estaban reunidos: este mismo Jesús que ha subido de vosotros al cielo, un día también volverá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Y lo que esperamos también nosotros, saber que si un día nos toca pasar a la eternidad, los que ya somos del Señor vamos a ir con Él. Y si no nos toca pasar a la eternidad, un día Él también vendrá a buscarnos a nosotros para estar todos unidos delante de su presencia. Estas son las grandes noticias, las buenas noticias, el Evangelio, que así a través de Isaías podemos así reflexionar y pensar en esta tarde. Que el Señor bendiga así su palabra.